Buen día a todos, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. El tema de hoy será estructura interna de la Tierra. Empecemos. El día de hoy conoceremos un poco sobre la estructura interna de la Tierra y conoceremos que está conformado por una serie de capas y en total presentaremos 4 capas principales, que son las que podemos observar en este momento en dicha imagen. Podemos ver con esta imagen ¿cómo se ve el planeta Tierra de manera interna? Muchos científicos afirman que el planeta Tierra puede compararse con la estructura o puede ser similar a la estructura de un huevo duro de manera interna, también a la estructura de un durazno, si nosotros quisiéramos palparla y verla directamente. Es una manera de conocerla. Será una actividad que realizarán ustedes luego de ver la explicación y que ya será enviada de manera específica. Entonces iniciemos. Tenemos aquí 4 capas principales. La primera capa que se presenta en este momento es la corteza. Dice que la corteza posee una profundidad de 20 a 70 kilómetros bajo los continentes y 10 kilómetros bajo los océanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo existe corteza externa, sino también hay corteza interna o de manera subterránea. También tenemos la siguiente capa, denominada manto superior. Es una capa que posee una profundidad de 70 a 700 kilómetros. Luego viene el manto inferior, que posee una profundidad de 700 a 2.900 kilómetros de profundidad, que es la que podemos observar acá. Estas capas son las conocidas magma o lava. En este caso, esta capa está conformada por roca. Pero ¿qué sucede con esta roca? Esta roca, al poseer una gran presión por parte de la primera capa y de todo lo que en ella existe, tiende a fundirse y convertirse en lava. Y va fluyendo por todo el planeta Tierra y es expulsada por medio de los orificios a los que nosotros llamamos volcanes, que se van formando por medio de esta lava, por medio de esas grietas que se van haciendo al momento de que hay un sismo, al momento de que se da un terremoto por el movimiento de las placas tectónicas. Estas grietas se abren en la corteza y es así como el manto superior o el magma surgen de él, formando los volcanes o formando montañas. Luego tenemos el manto inferior, que era que les indicaba, que sigue después del manto superior, que es la capa que podemos observar acá. Luego tenemos el núcleo, que posee una densidad o una profundidad de 2.900 a más de 6 kilómetros de profundidad. Nos podemos dar cuenta que el núcleo es la capa más interna de nuestro planeta Tierra y si se dan cuenta es muy similar o el ejemplo es muy similar a la yema de un huevo duro. Cuando nosotros destapamos un huevo duro nos podemos dar cuenta que existe una capa muy dura, que es la cáscara de huevo. Ahí podríamos asimilarla con la corteza. Y al tocarla nos damos cuenta que es dura. Pero si nosotros botamos el huevo, si nosotros simplemente lo presionamos, la capa se rajará y empezarán a abrirse grietas. Pues eso es lo que sucede cuando se mueven las placas tectónicas que están internamente entre el manto superior y la corteza, provocando sismos y terremotos por ese movimiento leve o fuerte que se produce, creando grietas y así creando orificios, formando volcanes y cordilleras de montañas. Y es así como se expulsa ese calor interno de la Tierra y también ese magma y vuelve a surgir de nuevo. Y entonces, como les decía, la capa más dura del huevo sería la corteza. Luego tenemos una capa de agua. Cuando abrimos el huevo, es una capa muy delgadita de agua. Podríamos decir que es la hidrosfera, que es toda el agua que se encuentra en el planeta Tierra, si lo quisiéramos ejemplificar así. Luego tenemos una capa, en este caso sería una capa muy delgadita, si ustedes se pudieran dar cuenta, es una capa muy delgadita que cubre, en este caso, la clara del huevo. Y si se la quitamos, podría ser el manto superior y luego del manto superior vendría la clara de huevo,
que es la parte blanca y blanda del huevo. Podría ser el manto inferior, ejemplificarlo de esa manera. Y cuando quitamos, en este caso, la clara del huevo, o sea, el manto inferior, podemos dar cuenta que hay una yema. Y a esa yema nosotros le vamos a llamar núcleo, que es el núcleo interno de la Tierra. En este caso lo estamos ejemplificando de esa manera para que podamos entenderlo mejor. Nosotros al abrir el huevo nos damos cuenta que ya viene la corteza, estamos ejemplificando que es la cáscara, luego viene esa parte de agüita que trae el huevo, podríamos decir que es el agua o la hidrosfera del planeta Tierra, luego viene una capa muy delgada que podríamos decir que es el manto superior, luego viene una capa más gruesa que es en sí la clara del huevo, que es la parte blanca y más blanda del huevo, y luego de ella viene la yema, pero antes de la yema también hay una parte líquida en la yema. A esa podríamos denominarla el núcleo externo, que es una parte líquida del núcleo, que sí está conformado por hierro y níquel, y es una capa que está a una temperatura muy elevada. Y luego viene la parte más sólida, que es el núcleo, que vendría a ser la yema del huevo, y en este caso también está conformada por hierro y níquel. De esa manera podríamos ejemplificar las capas internas de nuestro planeta Tierra para que ustedes puedan hacerse una idea de él y cómo está conformado, para poder palparlo y tocarlo. Tenemos aquí la siguiente diapositiva. ¿Cómo se ve? Vemos aquí que tiene la forma de una rodaja de pizza. El ejemplo, vemos acá primero está la corteza, que decíamos que es la capa más externa, conformada por roca ígnea. Es sólida, que es donde nosotros estamos parados en este momento. Luego tenemos el manto superior, que es una capa también, en este caso, conformado por magma. Luego viene el manto inferior, que sigue siendo magma, pero la temperatura cada vez se va elevando más. Luego viene el núcleo exterior, que es la parte más líquida del planeta Tierra. Y luego viene el núcleo interior, que es la capa más sólida en nuestro planeta Tierra, pero la temperatura sigue siendo elevada. De esa manera podemos ver cómo se va conformando de manera interna. Tenemos aquí el núcleo. Vamos a iniciar por el núcleo, que es la capa más interna, que era la que les decía que se conforma en dos partes, en externo y en este caso también tiene una capa interna que es la sólida. Veamos acá, dice núcleo. Es la capa más profunda de la Tierra, formada fundamentalmente por hierro y níquel. Esos son los dos elementos que conforman nuestro núcleo. Su temperatura supera, en este caso, prácticamente a los 5000 grados centígrados. Existe un núcleo superior, que era el que les decía, que es el que está antes del núcleo interior. Y también existe un núcleo inferior. El primero con ausencia de ondas secundarias y por eso es que aparece fundido. Es una parte fundida. Y luego, mientras que el segundo se encuentra en estado sólido, como ya lo habíamos presentado en el ejemplo y como podemos ver en las dos imágenes. Vemos acá el núcleo. Tenemos el núcleo superior y el núcleo interior, parte líquida y parte sólida. De esa manera podemos ver, y aquí podríamos verlo como una yema de huevo para que podamos darnos una mejor idea de cómo se ve nuestro planeta Tierra. Luego vamos a seguir con la siguiente capa que sigue después del núcleo, que es el manto inferior y el manto superior. El manto superior se prolonga hasta los 650 o los 700 kilómetros de profundidad. En este punto, la velocidad de las ondas sísmicas se incrementa al aumentar la densidad. Como les decía, ahí las ondas sísmicas se van incrementando en esa capa y ahí es donde se va aumentando la densidad de estas ondas sísmicas que provocan los conocidos temblores o terremotos. El grosor del manto inferior varía entre 650 y 700 kilómetros bajo la astenosfera y 2.900 kilómetros, y en la discontinuidad de Gutenberg, que marca la superación o la separación entre el manto y el núcleo. Ahí hay una separación entre el manto y el núcleo, entre esta capa del manto inferior y el manto superior. Tenemos aquí un ejemplo del manto superior y el manto inferior, como ya lo habíamos visto en la primera imagen. Manto superior y manto inferior,
que siguen después de la corteza, o podrían ocupar, si lo vemos de esta manera, el tercer lugar de las capas internas del planeta Tierra, si lo vemos de adentro para arriba o de arriba para abajo. Luego tenemos acá, luego seguimos con la última capa interna, la corteza continental y oceánica. Estamos hablando de la roca y estamos hablando también del agua que posee el planeta Tierra y que también forma parte de las capas del planeta Tierra. Con el nombre de corteza se designa la zona de la tierra sólida. Cuando nosotros estamos hablando de corteza, estamos hablando de tierra sólida, situada en posición, es la posición más superficial del planeta Tierra, en contacto directo con la atmósfera. Nosotros estamos ahorita en cualquier posición donde estemos, estamos colocados en la parte más externa y superficial del planeta Tierra y directo a la atmósfera, que es nuestro cielo. Luego está la hidrosfera y la biosfera. Cuando estamos hablando de la hidrosfera, estamos hablando del agua, de toda la cantidad de agua subterránea, agua salada, agua dulce, ríos, lagos, mares, que conforman nuestro planeta Tierra. Y la biosfera, que estamos hablando en este caso también, de todo lo que se encuentra por arriba de la corteza terrestre. La corteza terrestre presenta dos variedades, la corteza oceánica y la corteza continental. Veamos entonces. ¿Qué es la corteza continental? Su composición es de rocas. Rocas basálticas y graníticas, pudiendo alcanzar hasta 60 y 70 kilómetros. Aparece dividida en dos zonas principales, que es la superior e inferior. Y la corteza oceánica. Cuando estamos hablando de corteza continental, entonces estamos hablando de que su composición en este caso es de rocas. Continental es igual a rocas. Cuando hablamos de la corteza oceánica, estamos hablando de una capa que tiene, en este caso, tiene una capa superior formada por sedimentos. Abajo de esta se encuentra una capa de basaltos que está formada por erupciones submarinas y se encuentran los materiales magnéticos. O, en este caso, puede ser contenido por el magma, contiene silicio y magnesio. Bueno chicos, entonces vamos a retomar y regresar. Entonces el día de hoy lo que aprendimos fue la estructura interna de la Tierra, las 4 capas que lo conforman, cómo se ven internamente. Ahora vamos a trabajar una actividad en nuestro cuaderno y la siguiente actividad ustedes la van a trabajar de manera ordenada en su cuaderno. Vamos a colocar los nombres correspondientes a el planeta Tierra. ¿Qué quiere decir? Que aquí usted tiene que pasar esta imagen a su cuaderno, la puede dibujar o la puede ilustrar y tiene que identificar y colocar cada parte donde corresponde. Las partes ya se encuentran acá, el nombre de cada una de las capas de la Tierra, entonces usted únicamente tiene que ir colocándola donde corresponda y esa es la tarea en el curso de Ciencias Naturales. Me la deben enviar el siguiente sábado de clases, por favor, durante el transcurso del día. De lo contrario, las tareas tendrán que recibirse después de la fecha si hay autorización de dirección. De lo contrario, no podré recibirlas. Entonces, por favor, enviarlas en la fecha que corresponde. Eso sería todo por hoy, chicos. Nos vamos a quedar con este tema y en la siguiente clase ya trabajaremos las capas externas de nuestro planeta Tierra.